Teleimpacto, lo que necesitas saber. Deslenable como esta, no se reedite. Buenas noches a todos los televidentes fijos de 7 a 8, lunes, miércoles y viernes, en el mejor programa de televisión dominicana, Dando en el Clavo TV. El maestro Porte Bautista está trabajando arduamente, no pudo venir, pero estoy aquí a su orden y tengo a mi lado al doctor Contreras, que es parte de este programa. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Porto, buenas noches, dominicanos. Sí, señores, como siempre, invitándole también para que entren al mejor periódico digital del momento, dandoenelclavodigital.com. No deje que le cuenten, entre al periódico digital dandoenelclavo.com. Ese periódico está cada momento actualizándose, tiene nueva plataforma. Si usted quiere saber de las noticias de la DNCD, las policiales, de las provincias, las internacionales, las deportivas, entre al periódico digital dandoenelclavodigital.com y no deje que le cuenten. Señores, el doctor tiene un tema muy bueno hoy que está en casi en el 90% de las personas que yo conozco. El doctor tiene un tema muy importante que tiene que ver, doctor. Vamos a hablar hoy sobre lo que es la hernia del disco versus el tratamiento de ozonoterapia. De eso le vamos a estar hablando durante estos 60 minutos. Doctor, para comenzar, ¿qué es la hernia del disco? Mira, la hernia del disco, la columna vertebral, que es el soporte de nuestro organismo, está constituido por un número importante de discos. Están los discos a nivel de la columna cervical, están los discos a nivel del área torácica y están los discos a nivel de las partes lumbares. Esto que ustedes están viendo en pantalla son los discos. Y aquí estamos viendo lo que es justamente una hernia. Una hernia no es más que el desplazamiento de un tejido a través de una estructura, en este caso el disco pulposo, que es como nosotros lo hemos llamado en muchas ocasiones, que es la almohadilla que le sirve, es el bushing que le sirve a la vértebra para que se pueda amortiguar esta estructura, se desliza, que se puede deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda, adelante o hacia atrás. Entonces nosotros estamos hablando de hernia del disco. Esto que ustedes están viendo en pantalla es justamente el disco pulposo. Mire cómo en la imagen de la izquierda, cómo está esa estructura, se está desplazando. En la imagen de la derecha de ustedes, tenemos un disco totalmente normal, no hay desplazamiento, pero en la imagen de la izquierda usted ve cómo ese disco se está desplazando justamente hacia la izquierda. Entonces nosotros tenemos una lesión a nivel posterior izquierdo, se desplaza hacia atrás y se desplaza hacia la izquierda. Entonces nosotros hablamos de una hernia posterior izquierdo y de ahí van a depender justamente los síntomas. Ok, doctor. ¿Cuáles son las causas de la hernia del disco, doctor? Nosotros podemos hablar de las causas que son innumerables. Puede ser inclusive una persona hace un movimiento brusco y puede producirle una herniación. Una persona, por ejemplo, los hombres que trabajan en el mercado, por ejemplo. Nosotros que tenemos aquí en el Gran Santo Domingo tenemos
varios mercados. Esos hombres que hacen mucha fuerza, que levantan saco, tienen una predisposición y pueden se puede producirse una hernia a nivel, fundamentalmente al nivel de la hernia de la región lumbar, que son las lesiones que más se producen aquí a nivel de la región lumbar, siguiendo lo que son también la hernia cervical, que están en segundo lugar, y ya en muy raros casos vamos a encontrar hernia a nivel torácica. Doctor, ya que usted mencionó la predisposición, ¿cuáles son las predisposiciones de la hernia del disco? Hay una enfermedad que yo llamo la enfermedad de la década, del siglo, que es la obesidad. Nosotros no podemos dejar de mencionar en cada una de las enfermedades está la obesidad. La obesidad tiende a ser un factor predisponente para que el paciente pueda tener una hernia. Como decíamos, las personas que trabajan trabajo fuerza, que hacen mucha fuerza, los obreros que trabajan con máquinas de compresión, los obreros que pican piedra, también van a predisponerse las personas después de los 40 años, es decir, el proceso degenerativo que se produce a nivel de la columna vertebral. Aquí tenemos, esta es una imagen muy importante que se produce. Ojalá hubiéramos tenido un puntero para señalizar. Ustedes ven esa parte azul que ustedes ven ahí a la salida de la vértebra. Esa parte es justamente lo que nosotros hablamos de hernia. Se ha desplazado el disco que separa esas dos vértebras, entonces se desplaza hacia atrás, que se puede desplazar a cualquier lugar, hacia adelante, posterior, lateral izquierdo, lateral derecho, entonces va a producir lo que nosotros llamamos hernia del disco. Es el desplazamiento de ese disco pulposo, que es como si fuera una pulpa, constituido como una gelatina, porque está rico, lleno de agua. Se desplaza hacia algún lado y entonces se produce lo que llamamos hernia discal, en este caso, porque puede ser, la gente puede hablar de hernia, pues puede ser una hernia crural, una hernia inguinal, pero hoy estamos hablando de la columna vertebral, cómo se produce esta hernia. ¿En qué lugar específico, doctor, de la columna se producen las hernias discales? Como decíamos, ustedes ven este cuadrante, justamente déjenme esa imagen ahí, ese cuadrante 4x4, donde ustedes ven ese círculo, ahí justamente que con mayor frecuencia se producen la hernia del disco. Se puede producir a nivel cervical, a nivel de C3, C4, C5, se puede producir, y a nivel de las torácicas también, pero el 80% de las hernias de las columnas vertebrales se producen justamente a nivel de la región lumbar. Y dentro de la región lumbar, la que con más frecuencia tiene herniarse L4, L5. Puede herniarse L5, L6, L5, S1, pero con más frecuencia L4 y L5 son donde más frecuentes se producen la hernia del disco. Cuando nosotros hacemos una resonancia o una tomografía, entonces nosotros vamos a encontrar justamente que con mayor frecuencia se produce este tipo de hernia, donde ustedes están viendo justamente ese disco que está herniado. Esa imagen rosada que ustedes ven ahí es justamente en esa área que se presentan las hernias discales. Doctor, ya usted ha manifestado que en los hombres, como
hacemos más fuerza que las mujeres, se predispone a tener algún tipo de dolencia ya de la espalda o de hernias. ¿Es más frecuente en hombres o en mujeres o en ambos? Mira, cuando nosotros hablamos de incidencia de esta enfermedad, si nosotros vemos las hernias cervicales, por ejemplo, las que se producen en el cuello, que le produce una serie de síntomas que vamos a hablar más luego, esta hernia se produce más frecuente en mujeres. Las hernias cervicales se producen más frecuentes en mujeres. La hernia a nivel lumbar se producen, es más frecuente en el hombre. Por las causas que explicamos ahorita, eso hace más vulnerable al hombre, justamente en esta área. Aquí ustedes ven el círculo en la imagen que está a la derecha y la imagen central, ustedes están viendo justamente en esta área es que se producen esas hernias principalmente en los hombres, con una frecuencia de 3 a 1 con relación a hombres y mujeres. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos convencionales que más se usan en la medicina? Mira, el tratamiento convencional que se usa en medicina son los analgésicos, los antiinflamatorios, porque la primera causa que el paciente acude al médico es justamente por el dolor. Aquí estamos viendo diferentes imágenes, justamente lo que se produce, los pasos que van sucediendo para que se produzca al final el desplazamiento del disco pulposo a través de esa estructura y se produzca la hernia. Existen los analgésicos y los antiinflamatorios, que es una de las primeras líneas que hacen los traumatólogos, los médicos internistas, los reumatólogos, los neurólogos, que le indican a los pacientes. Existen las terapias con diferentes aparatologías, existen también la terapia fría y terapias calientes, y existen los tratamientos quirúrgicos, es decir, en un gran por ciento de los pacientes en medicina convencional terminan en el quirófano, operando al paciente para resolver un problema químico con un problema mecánico, que es lo que yo le digo a los amigos míos que son médicos del área, es decir, tratan de resolver un problema químico que se produce ahí con un problema, resolverlo con una acción totalmente mecánica. Doctor, ¿cuáles serían las complicaciones de las hernias discales? ¿Cuáles serían, por favor? Mira, las complicaciones de la hernia discal, primeramente debemos clasificar, aquí vemos una imagen que me gustaría referirme a ella, de justamente una imagen muy precisa y concisa, donde nos habla de la anatomía de lo que son los discos y la vértebra. Entonces, me refiero a esta imagen porque esta imagen nos puede sugerir a nosotros parte de lo que puede ser las complicaciones, porque las complicaciones de una hernia que se produzca a nivel cervical es diferente a las complicaciones de una hernia que se produzca a nivel de la región lumbar. Por ejemplo, cuando se produce una hernia a nivel cervical y hay complicaciones, nosotros podemos encontrar en ese individuo una parálisis, una hemiplegia total, porque puede comprometerle la raíz la raíz nerviosa de todos los nervios que salen a nivel cervical, o también puede comprometer la médula. Esta es una imagen preciosa. Aquí estamos viendo, justamente debería ser la primera imagen para empezar a hablar de lo que es el soporte, que es, como su nombre lo dice, la columna. La columna es
el soporte anatómico del cuerpo, es lo que sostiene la cabeza, sostiene el tórax, sostiene el cuello, sostiene la región lumbar. Y aquí nosotros estamos viendo justamente en ese color rosado las vértebras cervicales, que son 7, y las vértebras torácicas, que son 12, que son donde menos se produce, alrededor de un 1 a un 2% de la hernia discales se produce en la región. Doctor, repita eso, por favor, que es importante para Sí. que el público... ¿Son 12 vértebras? Son 12 vértebras torácicas, 7 muy bien. cervicales y 5 vértebras lumbares. Las vértebras lumbares, aquí en esta área donde más se produce el 80% de la hernia. Y tenemos también, para completar lo que es la estructura de la columna vertebral, el sacro y el coxis, que se convierte en solo hueso, sacro-coxis. Y aquí también hay una enfermedad que se llama sacroileitis, que es una enfermedad que produce unos dolores insoportables y que la mayoría de los médicos no conocen que se produce. Siempre la están comparando con las lesiones que se producen a nivel de la vértebra lumbares, pero tenemos un sacro y termina en el coxis, en ese huesecito de la contextura, que en el programa anterior estaban presentando una fotografía del expresidente que él hablaba del pichirrí. Este es el coxis, esa puntica, a donde termina la columna vertebral es lo que Hipólito Mejía llamaba el pichirrí, que es el coxis, donde termina la vértebra, que tiende a producirse muchos trastornos por degeneración o por trauma, se producen muchos trastornos que producen mucho dolor. Pero aquí tenemos justamente las vértebras, 7 vértebras cervicales, 12 torácicas y 5 vértebras lumbares. Y el sacro-coxis lo constituyen 7 huesecitos que constituyen un solo hueso, porque se funde totalmente, pero está constituido por 7 huesecitos, constituyen esa estructura. Doctor, usted nos va a dar un permisito para ir a una pequeña pausa comercial y en breve regresamos. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Cada gota de agua que producimos cuenta y cuesta mucho llevarla hasta tu casa. En Coraabo estamos trabajando para lograr que todos tengamos un servicio eficiente de agua potable. Ahorremos agua para que todos podamos tenerla. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, Coraabo. Farmacia Matsin, de todo para tu salud. Medicamentos originales, recibimos seguros médicos, cajero automático, además perfumes, regalos, copias, aceptamos todas las tarjetas de créditos, servicio a domicilio. Farmacia Matsin, de todo para tu salud. Charles Tegor 75, al lado de Más Postre, 809-592-6837. ¿En qué gastamos los dominicanos?
La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Para una exquisita degustación, Max Postres, pastelería, panadería, bizcochos para toda ocasión. Además, buffets y picaderas, todo elaborado con la más alta calidad de higiene. Max Postres, pastelería, panadería, Avenida Charles de Gaulle 73, al lado de la farmacia Maxine. Teléfono 809-245-8209. Señores, recordarles Autorepuesto Bellocampo. Si usted quiere tener lo mejor para su vehículo, original, no invente, compre algo que valga la pena. Vaya a Autorepuesto Bellocampo. No tenemos ahí, muchachos, las imágenes. Ahí usted pregunta por Eduardo Vallejo Bautista, que es el dueño. Usted dice que es de parte de Dando en el Clavo y le van a dar un 35% de descuento. Usted va allá, eso es en la Avenida Primera, esquina B, en el sector de Bellocampo. Eso es cerca de vivienda. El teléfono es 809-595-8805. Autorepuesto Bellocampo. No deje que lo engañen. Vaya y compre los mejores repuestos. Ahí están de Hasun, ahí están Toyota, también están Subaru, todos los vehículos. Vaya allá que Eduardo lo va a recibir. Señores, también hay que recordar que el doctor Contreras estuvo el fin de semana pasado, específicamente el sábado, en una actividad que aquí la mencionamos y fue algo que fue muy bien visto. El doctor estuvo exponiendo, el maestro Porte Bautista estuvo allá, le hicieron un reconocimiento y para que el doctor, por favor, nos diga cómo le fue allá en la actividad. Sí, mira, nosotros el fin de semana pasado estuvimos celebrando lo que es un encuentro de los ozonoterapeutas del país. Experiencia de ozonoterapia RD. Aquí hubo una exposición, aquí tenemos al maestro, él no es médico, es ingeniero, hizo una exposición extraordinaria sobre lo que es el ozono en la agricultura. Aquí tenemos a Segura que nos interpretó el himno nacional al iniciar la actividad de ozonoterapia en República Dominicana. Nosotros tuvimos un compartir interesantísimo. Aquí ven nosotros compartiendo con parte de las personas que asistieron, de los médicos que asistieron en esta actividad. Aquí estamos, Inmunocal, esto es un producto Inmunocal que también estuvo presente en esta actividad, era de las empresas que estaban apoyándonos junto con Dando en el Clavo, con el Banco de Reserva, una serie de instituciones que estuvieron con nosotros apoyándonos aquí. Esto es parte de lo presente que estuvieron en esta actividad y que nosotros hicimos reconocimiento, ojalá apareciera
a un grupo de hombres y mujeres que han estado, el doctor, de los médicos que estuvieron poniendo en esta actividad. Ojalá pudiéramos encontrar parte de las imágenes de donde nosotros estábamos reconociendo aquí está Papi Fernández compartiendo con nosotros de las personas que asistieron al evento. Aquí está Papo Luca, que fue el maestro de ceremonia. Muchas personalidades, doctor. Sí, es una actividad muy importante. Aquí de León, periodista de siglo 2000, que estuvo de la provincia de Monteplata, que fue reconocido por los aportes que ha hecho, el apoyo incondicional que ha hecho a la sonoterapia en estos últimos 15 años. Se reconocieron a Trifolio, aquí está este es un periodista muy conocido, de larga data. Sí, Vinicio, que estuvo dando un testimonio de lo que ha hecho el ozono en su vida, después que tuvo ese accidente cerebrovascular. Sí, se vio muy mal. Exacto, entonces estuvo dando testimonio sobre lo que ha hecho el ozono con él. También reconocimos al doctor Nazaret Hasbún por el aporte que ha hecho a la sonoterapia. También reconocimos al gobernador Bolívar Marte de la provincia de La Vega por sus grandes aportes incondicional a la sonoterapia. Ojalá tuvieran esas imágenes por ahí, el equipo técnico. Con el gobernador de La Vega. El gobernador de La Vega, que estuvieron recibiendo, Francisco Porte, Juan Cruz Trifolio, Carmen Lubeato, todos estos hombres y mujeres que han estado acompañando a nosotros en estos 15 años que nosotros hemos estado dirigiendo la Asociación Dominicana de Ozonoterapia. Todos dando testimonio, doctor. Dando testimonio y haciéndole tanto el Centro Integral de Ozonoterapia, doctor Contreras, como la asociación, reconociendo la labor de ellos. Además de las exposiciones que estuvieron brillantes, de todos los exponentes que estuvieron ahí, que en su momento le vamos a traer las imágenes bien detalladas, es un evento extraordinario que estuvimos el sábado pasado en el Hotel Barceló, antiguo Hotel Lina, sí, porque mucha gente no lo conoce todavía. Sí, antiguo Lina, que es Barceló, sino que reconocen ese hotel por el Hotel Lina. Doctor, vamos a aprovechar para comunicarle a todo el público televidente que el doctor Antonio Contreras Berroa se encuentra en el Centro Integral de Ozonoterapia. Eso es en la Avenida Independencia, número 603, en Gascue, con el teléfono 809-686-3902. Y su celular es el 809-258-4744. Repetimos los números: 809-686-3902 y 809-258-4744, que es su celular personal. Doctor, tenemos aquí una pregunta. ¿Qué hacer? ¿Cómo trabaja el ozono directamente en las hernias discales? Mira, en los últimos años, y no es solamente una decisión de los ozonoterapeutas dominicanos, sino que en los últimos años la ozonoterapia ha venido escalando en lo que son las enfermedades traumatológicas. Y dentro de esas enfermedades traumatológicas nosotros tenemos las hernias del disco. Ya los traumatólogos en Europa, Centroamérica, el Caribe y muchos aquí le están recomendando a su paciente que antes de ir a otro tratamiento, un tratamiento y al quirófano, se den la oportunidad de tratarse
con la ozonoterapia. La ozonoterapia es una técnica sencilla, hay dos vías de abordar al paciente con hernia del disco, es decir, hay una vía que es paravertebral y hay una vía que es intradiscal. La vía paravertebral consiste en que nosotros podemos aplicarle el ozono 2 centímetros al lado derecho e izquierdo de la hernia por cada hernia, y la intradiscal es que introducimos el ozono directamente en el disco herniado. Con esto nosotros vamos a conseguir justamente quitar primeramente por la causa por el cual el paciente acude al médico, que es por el dolor y la inflamación. El ozono tiene una acción dual, que es analgesia y antiinflamatorio. La causa principal por la cual el paciente acude al médico es justamente por el dolor, y el ozono es un potente analgésico y un potente antiinflamatorio. Lo primero que va a hacer es que le quita el dolor y le quita la inflamación. Además, va a mejorar el sistema inmunológico, va a haber mayor disponibilidad de oxígeno a nivel local y sistémico, y eso va a contribuir que el disco se hernie, se deshidrate ese disco herniado y entonces regrese a la posición anterior. Y es un mecanismo sencillo por el cual la hernia tiende a desaparecer. Ok, doctor. Doctor, como en la espalda siempre hay diferentes tipos de ramificaciones, las personas cuando tienen un dolor no saben qué tipo de dolor es. ¿Cómo se hace el diagnóstico específico de la hernia discal? Yo tenía un maestro cuando cursaba por las aulas universitarias, que él nos decía a todos los estudiantes que la forma de hacer el diagnóstico de una enfermedad consiste en 3 a 4 aspectos importantes, y dentro de eso era hacerle una buena historia clínica al paciente, y un examen médico. Él planteaba que con esas dos posiciones nosotros podíamos conseguir el 85% del diagnóstico, una historia clínica y un examen médico. Luego él decía que el 15% estaba para laboratorio y aparatología. En el caso de hernia discal se está utilizando mucho lo que son las imagenologías, es decir, la radiografía, la resonancia magnética y la tomografía. Con esto nosotros podemos hacer el diagnóstico en un 99% de los pacientes, con una historia clínica, un examen médico y radiografía, tomografía, resonancia magnética. Podemos hacerle en algunos casos mielografía, ya un estudio más profundo, pero con esto nosotros podemos hacer el diagnóstico del 99% de los diagnósticos de hernia del disco. La mayoría de los médicos utilizan una tomografía para hacerlo, otros utilizan resonancia magnética, y con esto, acompañado con la historia clínica y el examen médico, podemos tener un % de seguridad de lo que está sucediendo en esa columna. Doctor, muchas personas me han preguntado, ya que vieron el programa anterior, realmente qué es el ozono. Si es una sustancia, la gente me pregunta, ¿pero es una sustancia, es un gas? El doctor va a explicar qué es realmente el ozono. Mira, el ozono es un gas que lo produce la naturaleza. La capa de ozono, que es protectora de vida, no es posible la vida en un planeta sin la presencia de esa capa. ¿Por qué? Porque si no,
pasan los rayos ultravioleta directamente y entonces no fuera posible la vida de los seres vivos, tanto de plantas, animales y nosotros los humanos. No es posible. Eso es el ozono. Lo que nosotros aplicamos no es ese ozono, es un ozono médico, donde nosotros usamos un generador de ozono, un generador de energía eléctrica y un generador de oxígeno. Y cuando suministramos al generador de ozono, le suministramos el oxígeno, a la salida vamos a tener una combinación de un gas que es lo que llamamos la ozonoterapia, que es la mezcla de ozono y oxígeno clínico en una proporción de 95% de oxígeno y 5% de ozono. Cuando aplicamos esto para beneficio, para darle mejor calidad de vida, entonces nosotros estamos hablando de ozonoterapia. Okay. Doctor, ya que usted mencionó la definición correcta del ozono, ¿cuáles son las aplicaciones del ozono si una persona ya está diagnosticada ya con una hernia discal? Mira, el ozono tiene un número importante de entidades que nosotros podemos aplicarla. No solamente podemos aplicarla, como decíamos, en enfermedades traumatológicas, como es el caso que nos ocupa en el hernia discal. El ozono se puede utilizar para un número importante de enfermedades solo o acompañado. Podemos, por ejemplo, en artritis, artrosis, dolores lumbares crónicos, Alzheimer, Parkinson, diabetes, pie diabético, trastornos vasculares, trastornos circulatorios, VIH-Sida, hepatitis, SIDA. Lo podemos utilizar en cáncer, en las diferentes etapas, ya sea ahora mismo en Europa hay una corriente extraordinaria donde se está aplicando ozono intraperitoneal para aquellos pacientes que tienen cáncer a nivel abdominal, con resultados extraordinarios. Se está teniendo allá en Europa, fundamentalmente en España, y que esta técnica ya está llegando a otras latitudes, porque ya también la tenemos en Centroamérica, el Caribe. En México se está utilizando con una frecuencia y con resultados extraordinarios. Esta técnica para tratar el cáncer. Es decir, que yo decía el sábado pasado que el límite del ozono es el cielo. Es decir, nosotros podemos utilizar el ozono tanto acompañado con la medicina convencional, pero también lo podemos utilizar como preventivo para evitar que el paciente termine con una enfermedad. Es por eso que nosotros hablamos que el ozono no tiene límite. Yo recuerdo que hace aproximadamente 10 o 15 años hablamos que el ozono se puede utilizar en 252 enfermedades. Eso Porte siempre hacía mucho hincapié. Nosotros hablamos de que en los últimos años, los últimos 10 años, que son los 10 años que más se ha hecho investigaciones científicas sobre el ozono a nivel Estados Unidos, Europa, Rusia, que es donde más se han hecho el 80 al 85% de las investigaciones científicas se ha hecho en Rusia. Por eso cuando la gente se busca por el internet, lo que va a encontrar en inglés y en español, pero usted lo que va a encontrar en inglés y en español es el 15%. El 85% de las grandes investigaciones están en alemán y en ruso, principalmente en ruso. Por eso la mayoría de nosotros, los latinoamericanos, no podemos accesar porque nosotros no tenemos buscadores rusos. Buscamos en internet y lo que va a aparecer en inglés y en español. Y en el caso italiano, alemán, pero muy poco. El 85% de las investigaciones que se han hecho, más de 100.000 investigaciones
en los últimos 10 años están en ruso. Doctor, tenemos que ir a otra pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a abrir los teléfonos para que todo el público televidente pueda comunicarse y preguntarle cualquier inquietud acerca de la hernia discal. En breve regresamos. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Cada gota de agua que producimos cuenta y cuesta mucho llevarla hasta tu casa. En Coraabo estamos trabajando para lograr que todos tengamos un servicio eficiente de agua potable. Ahorremos agua para que todos podamos tenerla. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, Coraabo. Farmacia Matsin, de todo para tu salud. Medicamentos originales, recibimos seguros médicos, cajero automático, además perfumes, regalos, copias, aceptamos todas las tarjetas de créditos, servicio a domicilio. Farmacia Matsin, de todo para tu salud. Charles Tegor 75, al lado de Más Postre, 809-592-6837. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Para una exquisita degustación, Max Postres, pastelería, panadería, bizcochos para toda ocasión. Además, buffets y picaderas, todo elaborado con la más alta calidad de higiene. Max Postres, pastelería, panadería, Avenida Charles de Gaulle 73, al lado de la farmacia Maxine. Teléfono 809-245-8209. Señores, retirándole las buenas noches, vamos a abrir los teléfonos 531-7400. Cualquier inquietud para el doctor con referencia a la hernia discal, que, como dije al comienzo del programa, es el pan nuestro de cada día. Conozco muchas personas con esa dolencia, con ese problema, que es algo que en realidad llena de preocupación. La semana pasada, doctor, fui a ver a un amigo que tenía 6 hernias discales y le hicieron una operación, pero
pensé que cuando iba a verlo, lo iba a ver postrado. Estaba caminando porque él me dijo que le hicieron una incisión y lo operaron con láser y que la L1, que también tiene la hernia, el doctor le dijo que no podía operarse, por lo menos esa hernia específica de la L1. Y como vi, no tenía ninguna abertura en la espalda, solamente una incisión aquí, doctor, y con el láser le operaron. Él no fue a hacerse ningún tratamiento de ozonoterapia. Yo cuando le llamé, ya la esposa me había dicho que lo habían operado. Pero en el caso del doctor, con 6 hernias, ¿cómo el ozono trabaja específicamente en un caso similar? Mira, por ejemplo, en Europa, una de las indicaciones que se inició con la ozonoterapia es justamente a esos pacientes que no califican por muchísimas razones para operarse, que se den la oportunidad con la hernia, con el tratamiento de hernia con la ozonoterapia. Es decir, no califican por muchísimas razones, porque tienen sobrepeso, porque sufren del corazón, por la edad. Entonces, ese tipo de pacientes en Europa hace aproximadamente 10 años lo enviaban Doctor, a hacer la aplicación. Perdón, tenemos una llamada. Tenga la amabilidad. Sí. Buenas noches. A su orden. Sí, saludos. Una pregunta, por favor. Sí, cómo no. Su pregunta, por favor. Buenas noches, por favor, una pregunta. Sí, su pregunta. Doctor, sí, yo tengo trombolismo pulmonar. Tengo los pulmones semitapados por pequeños coágulos de sangre. Si me puede ayudar el ozono y si sale caro. Sí, gracias por tu llamada. Mira, uno de los problemas que él tiene dificultad para recibir oxígeno. Ok, doctor. Y justamente el ozono tiene 3 moléculas de oxígeno. Tanto este tipo de pacientes como los pacientes que tienen fibrosis pulmonar se benefician mucho con la aplicación de la ozonoterapia. Su calidad de vida va a mejorar muchísimo cuando se aplican estas técnicas de ozonoterapia. Y el costo, comparado con los esteroides, con los antiinflamatorios, con los antibióticos, es mínimo. Porque nosotros tenemos un protocolo. Por ejemplo, a estos pacientes se le aplica un tratamiento de 6 semanas y el costo oscila en alrededor de 45,000 pesos. Hay mucha gente que me dice, doctor, no de los precios por televisión, porque cuando van a otro médico, los otros médicos, bueno, pero ellos me están preguntando a mí, no le están preguntando a otros médicos, ¿verdad? Sí, me están preguntando a mí y yo no tengo ningún inconveniente con decirle lo que oscila el tratamiento de las 6 semanas, viendo a ese paciente aproximadamente de 2 a 3 veces por semana. Doctor, ese tipo de paciente con esos problemas en la cual el oxígeno no llega como debiera de llegar, ellos deben de ir allá a su consultorio cada 2 semanas, cada semana, o usted evalúa cada qué tiempo puede ir. Cuando ese tipo de paciente, que como decíamos, es un protocolo, nosotros aplicamos un protocolo de 6 semanas, la primera etapa, donde yo lo voy a ver, el equipo lo va a ver 3 veces por semana. Es un tratamiento ambulatorio, es decir, el paciente recibe su tratamiento, lo llevan, si puede conducir, él va, si va en el metro, va, por ejemplo, con los que están en el línea discada, al principio lo llevan, pero ya en la segunda semana el paciente acude solo, acude manejando solo o cogiendo el taxi solo o cogiendo el metro solo en la segunda semana, ya porque se le ha quitado el dolor, se le ha quitado la molestia, se ha quitado la dificultad que tenía para caminar, ya entonces está acudiendo solo a las consultas, porque es un tratamiento ambulatorio y es importante, los amigos que están viendo el programa, no produce efectos adversos que pueda comprometer la vida del paciente. La ozonoterapia. La ozonoterapia, yo decía el sábado en el evento, es una técnica médico-científico. Debe aplicarla un profesional
médico, que se haya hecho médico capacitado en una universidad, sí, y que haya hecho una especialidad, un entrenamiento en ozonoterapia. Cuando se juntan esas dos con una tercera, con un lugar que te reúna las condiciones para aplicarse, la posibilidad de producirse un evento importante es de 0.0007. ¿Están las estadísticas ahí? Yo estoy hablando de trabajo de investigación hecho por los animales, y la última investigación que se hizo con más de 7.000 casos de hernia tratada con ozono entre universidades canadienses y norteamericanas, y las recomendaciones excelentes, muy excelentes, y a bajo costo y sin efectos secundarios importantes. Puede haber un efecto secundario, por ejemplo, el paciente, como es una infiltración, le va a doler. Eso algunos pacientes dicen, me dolió mucho, ellos lo consideran como un efecto secundario. O que el técnico que está aplicando el ozono, doctor, le pusiera, lo pone muy rápido, le va a producir dolor. ¿Sí? ¿Tenemos otra llamada? Sí, señor. Sí, muy buena noche. ¿Con quién hablamos y de dónde? A su orden. Sí, buenas noches. La pregunta del doctor. Sí, buenas. Sí, buenas noches. ¿Su pregunta? Habla con Junior de Rosúa. Muy bien. Sí, dígame, Junior. Ok, yo tengo una pequeña pregunta. Sí, me estoy enterando ahora del programa, te lo veo. Sí. Gracias. Y quiero saber que si es que ustedes curan las hernias. Sí, el programa de hoy nosotros estamos hablando de cómo nosotros podemos tratar la hernia discal, la hernia de la columna vertebral, porque a veces las personas me dicen, ¿y la hernia inguinal? No, la hernia inguinal es el 99% son tratamientos quirúrgicos, las crurales por igual. Cuando estamos hablando de hernias cervicales, hernia torácica y hernias lumbares, los resultados que se tienen con el ozono son extraordinarios, son excelentes y sin efectos secundarios y a bajo costo. Doctor, quiero reiterar las felicitaciones por la manera que usted maneja el tema. Es importante eso que usted acaba de manifestar. Aquí hay muchas personas que tienden a decir que curan algo y no tienen la especialidad ni son doctores. Es muy bueno que usted haya comentado eso y recordarle a todo el público televidente que el doctor Antonio Contreras está en el Centro Integral de Ozonoterapia. Eso es en la Avenida Independencia, número 603, en Gascue, con los teléfonos 809-686-3902 y su celular 809-258-4744. Doctor, hemos llegado al final del programa. El tema, se quedaron llamadas y todavía hay muchas interrogantes, pero como ya usted es de aquí, pronto lo tendremos aquí. El viernes el doctor vuelve y un servidor estaremos aquí Dando en el Clavo. Muchas gracias, doctor. Y pase buenas noches. Gracias a usted y gracias a los amigos que están sintonizando con nosotros. Buenas noches. Como esta, no te reedites.